Sean bienvenidos a la siguiente presentación acerca de la historia de la neurociencia. Mi nombre es Beatriz González, soy estudiante del segundo trimestre de Psicología en la Universidad de Acambú con el docente Dr. Germán Graterón. Podemos decir que la historia de la neurociencia se remonta a hace 5 milenios atrás con la llamada civilización madre de la medicina, es decir, con los antiguos egipcios, quienes fueron los primeros en interesarse en realizar observaciones acerca del funcionamiento del sistema nervioso. A ellos se les atribuye el papiro de Edwin Smith en 1885, que es un importante texto ya que abarca nociones anatómicas sobre el examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de variadas enfermedades. Una de las primeras intervenciones quirúrgicas realizadas en la antigüedad era la trepanación, que consistía en extraer secciones de cráneo mediante un instrumento llamado trépano. Además, los egipcios creían en la vida después de la muerte, así que ellos realizaban un ritual de momificación. En este ritual ellos extraían el cerebro a través de las fosas nasales junto con otros órganos que consideraban se descomponían rápidamente. Cabe destacar que ellos no extraían el corazón porque pensaban que este era un órgano vital e importante del cual manaban los pensamientos y las emociones, pero sí desechaban el cerebro porque creían que iba a ser un órgano inútil para la vida del más allá del difunto. Y esto tiene poco que ver con lo que pensaba el filósofo griego Aristóteles, quien decía que el lugar donde residía el intelecto era el corazón. Sin embargo, este pensamiento solo produjo un atraso en la historia de la neurociencia, ya que se enfocaban en estudiar el corazón y no el cerebro. Entonces surge una discrepancia entre este enfoque empírico y el enfoque racionalista de Hipócrates, llamado el padre de la medicina, quien consideraba que el verdadero lugar donde residía el intelecto era el cerebro y no el corazón. Otra de las cosas que decía Hipócrates es que dependiendo de un desequilibrio de lo que él llamaba los 4 humores, que eran la flema, la bilis amarilla, la bilis negra y la sangre, se producían las enfermedades. Y hoy en día conocemos la clasificación de las personas según su temperamento como sanguíneas, coléricas, melancólicas o flemáticas. En Roma surge Galeno con la hipótesis ventricular. Galeno se enfocaba en estudiar el sistema nervioso, pero específicamente sus funciones, y él concluyó que todos los nervios se dividían en las vías sensoriales y las vías motoras, como lo conocemos hoy en día. También decía que la comida, al ser digerida y pasar del intestino al hígado, se creaban los llamados espíritus naturales. Luego pasaba al lado derecho del corazón y se creaban espíritus vitales que recorrían todo el torrente sanguíneo hasta llegar a los ventrículos cerebrales y finalmente ser llamados espíritus animales. En la época del Renacimiento se le dio poca importancia al estudio anatómico del cerebro en relación con otros órganos, pero destaca Leonardo da Vinci, quien pronto se convirtió en un maestro de la anatomía topográfica. Él estudió los huesos y numerosos tendones, músculos y demás partes anatómicas visibles de los seres humanos e incluso también de los animales para percibir sus diferencias anatómicas. A él se le debe o se le atribuye un dibujo del feto en el útero, como así muchas otras obras que tienen que ver con la anatomía humana. En el siglo XVII, René Descartes habla de la relación entre mente y cuerpo. Para él la mente era puro pensamiento sin extensión y el cuerpo era extenso, trabajaba mecánicamente pero era incapaz de pensar por sí solo. Además, él creía que el órgano más importante del sistema nervioso era la glándula pineal, ya que ese era el lugar donde se situaba el alma y donde la sangre se convertía en los llamados espíritus animales. Ya en el siglo XIX, donde comienza la neurociencia moderna, el médico francés Armand Trossiau estudia la fascia, que básicamente se refiere a algunas afecciones en el lenguaje, como por ejemplo la de Broca o motora, que tiene que ver con el lenguaje hablado, la de Wernicke o receptiva, que es un problema en la comprensión del lenguaje, y la conducción, que tiene que ver con aquellas personas que les cuesta encontrar las palabras que buscan. Pero no es sino en el siglo XX cuando el italiano Camillo Golgi elaboró un sistema mediante el cual, a través del nitrato de plata, él observó algunas células con dendritas que estaban en todo el sistema nervioso. Pero no fue sino Santiago Ramón y Cajal el que descubrió la estructura fundamental del sistema nervioso, es decir, la neurona. Este fue un descubrimiento muy importante para el siglo XX, así como en el siglo XXI el mismo Cajal también aportó su teoría de la sinapsis cerebral. Surge también un concepto nuevo acerca de la inteligencia por Howard Gardner, quien pensaba que había distintas formas de ser inteligente. Por ejemplo, la inteligencia lingüística o verbal, la lógica matemática, pero además la intrapersonal, interpersonal, espacial, entre otras inteligencias. Por lo tanto, él decía que
Albert Einstein, por ejemplo, no sería ni más ni menos inteligente que Michael Jordan, simplemente se desenvolvían en campos de inteligencia distintos. Y también se habla del genoma humano, que básicamente es la secuencia completa de nuestro ADN, contiene nuestra información hereditaria y nuestras características fisiológicas y anatómicas. Todo esto nos lleva a conocer lo que hoy sabemos sobre la neurociencia, que además de ser importante para las bases psicológicas y de la ciencia en general, nos permite saber realmente quiénes somos, pero más importante aún, cómo funcionamos. Esta ha sido toda la presentación y espero que haya sido de su agrado.